están? Muy buenas tardes, soy Nicolás Salazar, bienvenidos a TV Perú Noticias Arequipa. Hoy desde el mirador de Carmen Alto, en medio de varios turistas nacionales y extranjeros. A mi izquierda, la Casa Retiro Juan Pablo II, el Club de Equitación del Ejército Peruano. Aquí pueden disfrutar de una vista maravillosa del valle de Chilina y, como no, del volcán Chachani. Hoy la entrevista esperada. Más adelante, David Oviedo, director de Servicios Ambientales de Southern Críticas sobre el estudio de impacto ambiental. Estudio que, por cierto, debe ser sociabilizado por la empresa, según lo ha dicho la propia ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz. Vamos a comenzar con un informe al respecto. Reiteró su confianza en que el proyecto Tía María se concretará este año. La ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, afirmó, sin embargo, que para ese objetivo, Southern Perú deberá sociabilizar el estudio de impacto ambiental con la población de Islay. En declaraciones brindadas a un medio local, Ortiz reiteró que el proyecto minero cumple con todas las exigencias ambientales y sociales. Anunció además que en los próximos días se retomará las mesas de desarrollo y diálogo con los agricultores de la provincia de Arequipa. Sobre una probable ampliación de la suspensión del proyecto minero por parte de la empresa a cargo, afirmó que sería favorable para poder socializar con la población y explicarles las bondades de Tía María. La ministra de Energía y Minas señaló que las facultades asumidas por el Ejecutivo para legislar en materia económica serán utilizadas también para impulsar la actividad minera y que se alista una medida que beneficie específicamente a la región Arequipa. Estamos aquí en nuestros estudios, en la filial de TV Perú Noticias Arequipa. A propósito, tenemos que agradecer a la Autoridad Autónoma de Majes por su colaboración con el Instituto de Radio y Televisión del Perú, que hace posible la emisión de este espacio informativo. Ya nos acompaña, lo habíamos anunciado, Darío Oviedo, director de Asuntos Ambientales de Southern Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nicolás, y agradecerte por la invitación y a la vez saludar a toda la teleaudiencia. Saludo que Southern finalmente esté aquí y que pueda sentar su posición. Hemos escuchado, le cuento, a lo largo de estas 4 semanas que ya llevamos en Arequipa, diferentes posturas, ¿no? A favor y en contra del proyecto minero, y creo que el hecho de que Southern pueda también sentar su posición ayuda a propiciar este diálogo, este debate, ¿no? Y finalmente restablecer el clima de paz y desarrollo en Arequipa, que es lo que todos quieren, ¿no? Lo asumo así. Hace unos segundos nada más escuchamos a la ministra de Energía y Minas, a la ministra Ortiz. Ella, como lo ha podido escuchar, pide sociabilizar el estudio de impacto ambiental. ¿Esto es posible? ¿Hay un mea culpa del Southern al respecto? Bueno, antes de responderte la pregunta, efectivamente saludamos el espacio que han abierto ustedes para que las diferentes partes puedan conversar y dialogar. Es necesario, creo que frente a un problema, el diálogo se instaure. Y con referencia a las declaraciones de la señora ministra, efectivamente creemos que es necesario, es una necesidad sociabilizar el proyecto, pero también creemos que es importante que las partes en este conflicto, la sociedad civil, las autoridades y la empresa se sienten y podamos encontrar y discutir las diferencias y llegar a buen puerto. ¿Hay partes que usted considera no han querido dialogar? Lo hemos visto en la prensa. Efectivamente el gobierno ha hecho los esfuerzos por instaurar la mesa de desarrollo, han tenido reuniones en la provincia de Islay. Sin embargo, algunos representantes que han sido invitados y autoridades no han participado en esta. Yo insto a las autoridades a que cumplan con su deber de autoridades. Una autoridad, cuando es electa para gobernar a todos los pobladores, los que están a favor y los que no lo están. Entonces, creo que, como las experiencias ya lo han demostrado, las mesas de diálogo, la mesa de desarrollo, son el camino a poder absolver todas estas dudas e inquietudes. ¿Y qué parte le compete a Southern en todo esto? Sentarnos, si es que nos convocan, porque en las primeras mesas de desarrollo no hemos sido invitados. De ser invitados, estaremos ahí para sentar nuestra posición y dialogar con los pobladores y las autoridades. Ustedes señalan, y a través de unos que también hemos cuestionado, por cierto, no por el fondo, sino por la forma, estos informativos, ¿no? Por difundirse básicamente en Lima, ¿no? Y creo que coincidimos en que el problema está en el Valle del Tambo, ¿no?
Sí, definitivamente el problema está en el Valle, ahí se originó, y creo que ahorita estamos en una campaña a nivel nacional. La idea es llegar a nivel regional y terminar en la zona de la provincia y los distritos de Cocachá. En esos spots ustedes afirman que ha habido un trabajo social de difusión, ¿no? Han habido las audiencias, que 3.000 personas, me parece, participaron. Hay quienes dicen que en las audiencias públicas Southern llevó gente de otro lado para poder votar a favor. Sí, han habido 2 talleres participativos en el mes de octubre del año 2013. Han asistido en promedio 600 a 700 personas. 2013, el 2013. Prácticamente hace 2 años. Sí, el año... Estamos en el 2015. Sí, efectivamente, el año 2013 fueron los talleres. Estamos ya casi a 2 años. Correcto. Y la audiencia pública... un poco. La audiencia pública sí es reciente, ¿no? La audiencia pública fue también en 2013, el 19 de diciembre, donde han participado cerca de 1.600 personas, pobladores del Valle, jóvenes de la zona, que creen que es posible la convivencia entre la agricultura y la minería. No es correcto afirmar que se haya llevado gente de afuera. Los eventos estos son abiertos al público, han sido convocados por los principales medios de prensa, los diarios, las radios de la zona, y han participado pobladores de la zona. Es más, en el segundo taller, muchos de los dirigentes que han estado en este movimiento de oposición, me refiero por ejemplo al alcalde de Valdivia, Jaime de la Cruz, el señor Jorge del Carpio y otras personalidades, han asistido al segundo taller que se realizó en el distrito de Valdivia, en el Arenal. Digamos, ¿en esos talleres no hubo intercambio de opiniones? Esos talleres son conducidos por la autoridad, Ministerio de Energía y Minas, y se expone el proyecto, expone la consultora, expone la empresa, y al final se aceptan preguntas escritas y orales, y todas estas inquietudes han sido respondidas. Yo creía que la audiencia estaba más próxima, que había sido a fines del 2014, pero me equivoqué. De pronto no ha pasado mucho tiempo, además porque estos encuentros se realizaron con un estudio de impacto ambiental en ciernes, digamos, ¿no? En vías de ser analizado. Es decir, es como que hubiera estallado el problema cuando se aprueba, ¿no? Todos participan, todo es paz y amor, mientras que el Ministerio de Energía y Minas no aprueba, es decir, no da prácticamente la luz verde, ¿no? Cuando se realiza la audiencia, hay un periodo de 40 días para que la población, las instituciones, presenten observaciones, comentarios y aportes al estudio de impacto ambiental. El Ministerio ha esperado todo ese plazo y ya ha recibido aportes del Colegio de Ingenieros, de los alcaldes de los distritos, de los 6 distritos de Islay, de personas naturales, de la Junta de Usuarios, de distintas instituciones, del gobierno regional presentó sus observaciones, en fin, la Autoridad del Agua, en este caso el ANA, el Ministerio de Agricultura, la DICAPI, porque se había establecido que se iba a hacer una planta desalinizadora, y por esto tiene que opinar la Autoridad del Mar, también presentó observaciones. Entonces ha habido todo un proceso largo de discusión. En febrero del 2014 terminó el plazo para recibir las observaciones, y nosotros como empresa hemos tenido que observar cada una de estas observaciones, comentarios y aportes y presentarlos al Ministerio. El Ministerio finalmente en mayo recibe toda la absolución de comentarios, aportes y observaciones, y en agosto del 2014, el 1 de agosto del 2014, aprueba recién el estudio de impacto ambiental. Y ha habido a partir de ahí ya sabemos lo que ocurrió, ¿no? Ha habido todo un proceso bien largo de difusión, de comunicación, pero sí entendemos que hay un grupo de residentes de la zona que tiene ideas... y al cual no se ha llegado, un grupo radical, ¿no? Y al cual no se ha llegado, entiendo. Hemos invitado a todos, y aprovecho los medios televisivos de Canal 7 para invitar nuevamente al diálogo, a las autoridades, a quienes no piensen como nosotros o tengan dudas, a debatir y discutir sobre este tema. En 3 semanas se culmina la suspensión temporal, ¿no?, del proyecto. ¿Qué espera usted que ocurra después? Porque la ministra lo que ha pedido es exhortar o ampliar este periodo, ¿no? Hay que entender que las empresas, Sauder es una de las muchas empresas en el país, estamos para cumplir las disposiciones que emanan las autoridades del gobierno, y en ese sentido estamos dispuestos a
si la ministra lo manifiesta o lo ha manifestado de esa forma, evaluarlo y en todo caso extender este plazo, ¿no? Claro, aunque muchos no pueden hacer, porque hoy me enteré que en realidad una cosa es aprobar el estudio de impacto ambiental y otra cosa es conseguir la licencia para operar, y esa no la tienen todavía, y esa se la tiene que dar el Ministerio de Energía y Minas. Efectivamente, el estudio de impacto ambiental fue aprobado el 1 de agosto del 2014 y luego que se apruebe el estudio de impacto ambiental, que es la certificación ambiental, así llamada, se tiene que seguir un proceso para obtener la licencia para iniciar la construcción. Actualmente hemos presentado los documentos para iniciar este proceso y entre ellos el estudio, se presenta el estudio y se tiene que haber una certificación ambiental y ese y están esperando esa respuesta entonces. Y estamos a la espera de que el Ministerio, una vez que termine la evaluación, nos pueda otorgar la licencia para iniciar la construcción. Hoy el diario El Pueblo de Arequipa recoge la inquietud del Gobierno Regional, de la Defensoría del Pueblo y el Foro Sur 21, que han pedido la intervención presidencial y el diálogo directo entre Southern Perú y las autoridades de Islay para resolver este problema. Si el Ministerio de Energía y Minas le otorga la licencia mañana, ¿ustedes comienzan? Creemos que lo señalé frente a un conflicto, la única solución es el diálogo. No hay otro camino. El diálogo mañana no es viable, digamos. Las condiciones no están dadas. Nosotros, a través de nuestros representantes de la empresa, ya lo hemos dicho, y el propio presidente de la empresa ya lo anunció, vamos a hacer una pausa para comunicar mejor, para transmitir mejor los mensajes, y en ese proceso estamos. Sí, en otro diario, en La Voz, José Luis Vargas, que es un reconocido sociólogo de Arequipa, dice que esto podría extenderse la pausa por 3 o 4 años. Es un poco amplio, ¿no? Sí, es un punto de vista respetable, pero no creemos que sea tanto el plazo. El proyecto no es nuevo, el proyecto ha tenido una etapa que empezó el año 2008, 2009, en 2011 finalmente el gobierno lo declaró, en la primera etapa, en el primer EIA, que nunca fue aprobado, lo declaró inadmisible desde el punto de vista administrativo. Entró las observaciones. Y acá quiero aprovechar el tema de UNOPS y las observaciones. UNOPS nunca ha presentado observaciones, sino recomendaciones para mejorar el estudio de impacto ambiental. Y esto ha sido a solicitud del Ministerio de Energía y Minas. Lo que pasa es que el Ministerio de Energía y Minas en ese entonces tenía una serie de estudios de impacto ambiental que revisar. Entonces invitaron a UNOPS para que hubiera un mecanismo para agilizar estas revisiones, y en ese momento es donde aparece UNOPS y le dice al Ministerio: tengo estas recomendaciones para mejorar el EIA. Pero nunca UNOPS ha hablado de observaciones o de inviabilidad del EIA. Correcto. Eso ha sido un tema que ha sido manejado interesadamente por otras partes. Paréntesis, hay que señalar, y lo hemos dicho en días anteriores, que impacto ambiental va a haber. Esto hay que mitigarlo nada más y no sobrepasar los estándares, ¿no? En ese sentido, y por eso es que se dan una serie de recomendaciones. Pero antes de ir a una pausa, porque vamos a hacer un corte y luego vamos a volver ya de lleno para hablar los aspectos técnicos ambientales. Southern, aquellos los detractores de Tía María piden otra vez intervención de UNOPS, incluso de algunas instituciones europeas. El decano del Colegio de Ingenieros del Perú, Víctor Hugo Rivera, estuvo aquí hace unos días, le cuento, y ellos han propuesto hacer un estudio de impacto ambiental. Están revisando el estudio y plantean hacer un estudio de impacto ambiental. ¿Se podría llegar a ese punto? ¿Saurden lo está evaluando también? Bueno, yo creo que acá hay que ser bien claros en estos temas. Vivimos en un Estado de Derecho. Hay una autoridad que aprueba, por ejemplo, en el caso de Energía y Minas, los estudios de impacto ambiental. Esa autoridad ahora es el Ministerio de Energía y Minas, y más adelante va a ser el SENACE, que va a evaluar los que pertenecen al Ministerio del Ambiente y que va a evaluar los EIA. No, eso no es retroactivo. Eso no es retroactivo, ¿no? O sea, eso no va a ocurrir con Tía María. Definitivamente, los EIA que han sido aprobados o que están en proceso de aprobación oleado y sacramentado, pero digamos, no otorga una licencia social el que ustedes acepten una revisión. El tema de licencia social, digamos, es un concepto válido, pero digamos desde el punto de vista legal no hay. Si nosotros o el Ministerio indica a Sauder o el Ministerio decide hacer evaluar el estudio por otra institución, es una potestad del Ministerio, y lo que el Ministerio diga será lo que nosotros... Eso parece que no va a pasar porque los ministros de Ambiente, Energía y Minas han dicho que no, de ninguna manera.
pero tampoco lo van a plantear ustedes. Fíjese, en Estados Unidos la única autoridad ambiental es la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Todo el mundo se alinea a lo que la EPA, la autoridad ambiental, diga en materia ambiental. No hay un sector que dice voy a hacerlo revisar por la Unión Europea o por... Pero entiende usted que hay una desconfianza en las autoridades, ¿no? Entendemos que en nuestro país hay bastante desconfianza en todas las direcciones. Bueno, y hay desconfianza en Southern por sus antecedentes de hace muchos años en Moquegua, ¿no? Definitivamente. ¿Han cambiado ustedes esa imagen que consideran que la están resolviendo? Mire, lo que hay que entender que en un inicio el mundo era otro. El mundo de la minería. El mundo en general. ¿Ya? Las actividades económicas, la agricultura, la industria, incluida la minería y otras actividades en el pasado operaban sin normas ambientales, sin estándares ambientales. La agricultura, por ejemplo, en el pasado utilizaba productos plaguicidas para poder controlar las plagas, los fungicidas, y hay contaminación ahí. Y tenían componentes inclusive cancerígenos. Correcto. Eso era en el pasado. Las empresas emitían humo por las chimeneas, las empresas descargaban relaves en diferentes... En el presente... Eso ha cambiado. ¿En el presente ha cambiado también, Southern? Definitivamente. Todo esto ha cambiado. A inicios de los 90, la normatividad ambiental en el Perú ha cambiado drásticamente y en el mundo también. Bueno. O sea, no podemos pretender pensar hoy con ese concepto que hubo en el pasado. Correcto. Todas las actividades han mejorado. Ahora la agricultura es una agricultura moderna, ya no utiliza esos productos con compuestos cancerígenos. Y la minería también. Minera también. Vamos a hacer una pausa para que precisamente nos hable ya sobre los aspectos técnicos y ambientales en Tía María, para ver de qué manera 5 segundos. Hay que distinguir bien claro lo que es la actividad de la minería formal, la que es regulada y normalmente pertenece a la gran minería y la mediana minería, de la otra minería que es la informal, la ilegal, con la que todos estamos en contra, y felicitamos al Ministerio del Ambiente por el trabajo que está haciendo para eliminar esta minería ilegal. Vamos a hacer una pausa, volvemos con Darío Oviedo, director de Servicio de Asuntos Ambientales en Southern Perú. Y vamos a meternos de lleno, ¿qué le parece ya el aspecto más técnico ambiental? Que es finalmente, digamos, el escenario del conflicto, ¿no? De las controversias. Tenemos un cuadro, primero vamos a ubicarnos en el mapa, ¿no? ¿De qué estamos hablando? La provincia de Islay. Vamos, señor director, por favor. Para primero conocer cuál es la zona de influencia y luego vamos a ver distancias también, ¿no? En principio, este cuadro señala, señor Oviedo, que se va a emplear el agua del mar y ya no el agua del río Tambo. Pero estamos viendo Coca Chacra, estamos viendo ya Maldivia del Fical. Sí, gracias. Queremos aprovechar esta imagen para despejar varias dudas. Primero es que no se va a utilizar agua del río Tambo en el proyecto. Se va a utilizar agua de mar. Entonces, primera cosa que quisiera aclarar. Entonces, y reafirmar. El proyecto, el nuevo estudio de impacto ambiental, contempla claramente eso. No uso de agua del río Tambo, sino agua de mar. Acá hemos señalado que la desalinización es un proceso moderno que se está haciendo en muchos países como Israel, México, mucho en Australia, por ejemplo. Los detractores a Tía María señalan que se va a contaminar Mejía. 1. 2, que se puede romper el tubo, digamos, del traslado del agua. La desalinización es un proceso muy antiguo, viene desde la época de los romanos. Obviamente las tecnologías han avanzado. Sí, bueno, muy costoso, ¿no? Pero incluso hoy, en esa época más aún. En el caso de Hilo, por ejemplo, nosotros todas nuestras operaciones en Hilo las hacemos con agua de mar. Tenemos una operación desde los años 60 en la que ya venimos operando con plantas desalinizadoras en la ciudad de Hilo. En la ciudad de Hilo hay 4 plantas desalinizadoras y no hay ningún impacto demostrado al ambiente o al ecosistema marino. No existe. ¿Se está midiendo? ¿Se mide eso también? Esto se mide, se monitorea por la Autoridad del Agua, por el OEFA, se reportan los monitoreos a las autoridades. La energía que va a usar Tía María es un proceso que se llama ósmosis inversa. Básicamente es un proceso de filtración para sacar las sales. El agua de mar tiene cloruro de sodio en cantidades, separar las sales y recuperar el agua. Correcto. Ahora, para ir un poco más rápido, porque cada proceso es muy largo de explicar, ¿pero hay alguien que regula esto? La Autoridad Nacional del Agua. La Autoridad Nacional del Agua está ahí, así como UEFA también los centros de monitoreo, ¿correcto? Y también la Dirección de Capitanías y Puertos, que es la DICAP. Perfecto. ¿Hay posibilidad que el tubo se rompa?
Si el tubo se rompiera durante el bombeo, tenemos sistemas de contingencia para bloquear y evitar que el flujo de la tubería que se pudiera romper continúe. Hay una parada inmediata. Que es un flujo de agua desalinizada, además. Ahora, en el peor de los casos es agua desalinizada. Correcto. Es agua, no es agua salada. Clarísimo. Vamos a ver los cuadros 2 y 3, porque nos permite hablar de las distancias, ¿no? Ese es otro de los mitos, ¿no? Algunos señalan que la tapada, que creo que es el Tajo, digamos, más polémico, ¿no? Sí, sí. Está más cerca del valle de lo que se dice. Definitivamente. Tenemos en las imágenes la ubicación de los cuerpos mineralizados, sí, justamente ahí queremos hablar sobre la tapada. La tapada, el punto más cercano del futuro Tajo, de lo que sería el futuro Tajo, está a 2,5 kilómetros. Hemos visto en algunas imágenes que algunos hacen referencia a 800 metros. Hacia el valle. Hacia el valle son 2,5 kilómetros. Exactamente. Lo que hay que entender es que todo proyecto tiene concesiones y propiedades, y los límites de las concesiones y propiedades siempre van más allá de lo que normalmente son los componentes mineros, como el Tajo, las operaciones, las fajas. No podemos pretender pues que el límite del Tajo sea donde el límite va a estar la concesión o la propiedad. Ahí nomás. Ok, ¿y la distancia de la Napa? Las aguas, el nivel, por ejemplo, el río Tambo, está más o menos a 120 metros sobre el nivel del mar, y hemos encontrado agua en la zona de los Tajos a una profundidad más o menos de 200 metros, 120 metros. Entonces, hay que entender acá que la presencia de agua en los Tajos es algo que ocurre en muchos proyectos mineros. Es normal, pero esa agua ¿se comunica con el acuífero? No, ya eso sí quiero descartarlo. Hay 2 estudios hidrogeológicos que se han hecho. El primero es un estudio basado en piezómetro y el segundo es un estudio basado en isótopos. La conclusión de los estudios es que no hay conexión entre las aguas encontradas en los Tajos y el río. Existe una formación geológica que es impermeable. Eso es imposible, entonces. No se va a dar ese evento. ¿Qué se está poniendo como plan de manejo? Lo que se hace en las operaciones mineras es, ante la presencia de esta agua, a medida que se va operando, se va recuperando el agua y esa agua se utiliza en el riego de las vías de tránsito en la propia operación minera. ¿Esa agua se seca en algún momento? Esa agua se seca con la evaporación que tenemos en la zona. Hay una fuerte evaporación en la zona, es una zona desértica. Vamos a ver el cuadro número 4, que habla sobre los yacimientos, también la energía eléctrica, y esto me permite, señor Oviedo, preguntarle sobre la tapada. Hemos dicho que, digamos, es el yacimiento más polémico, ¿no? Ahí lo que se señala es, se va a utilizar cianuro porque hay oro. ¿Qué tiene que decir? Muy bien. Primero que en los yacimientos, en los depósitos o en los tajos, ahí no se va a hacer ninguna actividad, ningún uso de sustancias o materias químicas. ¿Cómo se saca el cobre? Eso se va a hacer en Pampa Cachiendo. Esa es la parte alta. O sea, se corta y se traslada. Se saca el material. La operación en los tajos es similar a una cantera. Se saca el material. Como una piedra, claro. Se tritura, va de una chancadora, una trituradora, que va a estar cubierta, un edificio cubierto para evitar la división de polvo. Y ese material, una vez chancado, en un primer chancado, se va a llevar 8 kilómetros hacia arriba. En faja. En faja. O sea, para que no haya también... Para evitar la circulación de camiones y que generen polvo. Y arriba, en la zona de Pampa Cachiendo, va a haber 2 chancados adicionales para reducir el tamaño del material hasta un tamaño similar al grano de maíz. A ese tamaño queremos llegar. Eso se va a hacer en Pampa Cachiendo. Y ahí se va a utilizar domos cerrados. Vamos a llegar a ese punto. ¿Okay? Pero entonces, no se va a usar cianuro, pero no vamos a explotar oro. No se va a explotar oro. No se va a explotar oro. Digamos, aquí somos polimetálicos, que se dice, ¿no? Entonces, al final, se remueve todo, o ustedes van por el cobre nada más. En este yacimiento lo que predomina es el cobre. La presencia de oro normalmente está en trazas, en varios proyectos mineros. Hay siempre trazas de oro. Pero este proyecto de licitación solo va a recuperar cobre. El cianuro es para procesos que recuperan oro. Nosotros no vamos a recuperar oro. Perfecto. Entonces ya hemos hablado del agua, ¿no? Para utilizar la desalinizada y del acuífero donde no llega solamente la Napa, ¿correcto? Hemos hablado de la tapada, no va a haber oro, ¿no? Ustedes lo han señalado. Ahora, para hacer el Tajo, el tema del polvo también, ¿no? Esto de que los vientos soplan al mediodía hacia el noreste y no hacia el sur donde está el valle, se va a hacer por 5 minutos, ¿no? Me parece, están señalando, ¿no?
¿Hasta qué punto es manejable? Porque también entiendo que hay microclimas, que los vientos pueden cambiar. ¿Cómo se trabaja eso? La actividad de la voladura y minería está regulada por normas y por guías. Hay una normatividad y un control bastante exhaustivo. Somos los primeros interesados en cuidar a nuestro personal y a nuestras instalaciones que van a estar ahí cerca. La actividad de voladura es una actividad controlada. Se pone microcargas de explosivo para que de manera secuencial, una tras otra, vayan explotando hasta recuperar el material y desquebrajar la roca. ¿A qué profundidad está, el cobre? Para un poco ubicarnos. El cobre, una vez que se saca el material que es inerte, que más o menos son 30 metros, empezamos a explotar y a retirar el material. Para el material que está arriba, prácticamente se va a hacer con maquinaria, porque no es un material compactado. Ahí no hay voladura, pero a nivel bajo. Más la o menos voladura, ¿cuánto? ¿100 metros? Bajando poco a poco. A partir de... Bajamos el desmonte, el material eólico que hay en la zona, retiramos los 30 metros, y empezamos a hacer las perforaciones, donde se coloca el explosivo, y estos van explotando secuencialmente. Más o menos hay 10 metros a 20 metros que se hace la perforación para poner la carga de explosivo, de tal forma que solamente queremos que el material se desquebraje, para después llevarlo a la chancadora. ¿El polvo, digamos, puede quedarse en el tajo nada más, en teoría, o sí sube? Fíjese que lo que queremos con los explosivos no es botar el mineral arriba, porque ese no es el objetivo. El objetivo es resquebrajar la roca, nada más para que las palas luego entren y carguen a los camiones. Eso se hace con cargas controladas. El polvo que se va a generar en la zona va a ser mínimo, más o menos estamos hablando de 2 kilogramos por voladura de polvo suspendido, es el PM10 o lo que se conoce como PM2.5. Es mínima la cantidad. Se han hecho modelos matemáticos, modelos de dispersión atmosférica para saber cuánto va a ser el alcance de esta dispersión del polvo. No llega más allá de los 500 metros. 500 metros. Entonces, esto no está modelado. Definitivamente. No va a llegar a nos está ganando el tiempo. Algunos puntos que se quedan en el tintero. El transporte, por ejemplo, de este material, ¿cómo se separa el desmonte de lo que sí sirve? El material va a ser transportado por faja hacia Pampa Cachendo. Pampa Cachendo está a una altura de 1050 metros sobre el nivel del mar. Entonces, vamos a llevar exactamente por fajas para evitar el uso de camiones. ¿Dónde se hace la lixiviación? Ahí arriba se va a hacer la lixiviación en canchas completamente impermeabilizadas, con arcilla compactada, doble capa de geomembrana, no solamente va a haber una, va a haber doble capa de geomembrana. O sea, el ácido sulfúrico no va a llegar a... El ácido sulfúrico va a ser un ácido diluido, ácido comercial diluido, el mismo que se utiliza para hacer muchos productos en la agricultura, para hacer los detergentes, para las baterías de los vehículos. Es el mismo ácido sulfúrico, sino que ahora va a ser más diluido. La acidez de este ácido va a estar similar al vinagre o al jugo de limón. Con ese nivel de acidez es que se va a hacer la lixiviación. Ahora, ¿qué es la lixiviación? Quisiera poner un ejemplo práctico. Cuando nosotros ponemos café en la cafetera, le metemos agua, estamos haciendo un proceso de lixiviación. El agua lixivia al café y obtenemos la esencia de café. Un proceso similar es la lixiviación. El ácido sulfúrico diluido pasa por el mineral y disuelve el cobre y forma sulfato. Pero el café bota un vapor, ¿no? Y ese vapor podría generar lluvias ácidas. Es lo que... Definitivamente, pero el café se hace con agua hervida. Y la lixiviación se hace con agua a temperatura ambiente, con ácido sulfúrico diluido a temperatura ambiente. Estamos hablando de 20-25 grados, y a esa temperatura no se evapora el ácido sulfúrico. Tampoco hay lluvias ácidas como por ahí erróneamente estoy escuchando. No existe. No hay posibilidad. Bueno, y entonces, ¿dónde culmina el proceso? Una vez que hemos hecho la lixiviación y hemos formado el sulfato, tenemos que llevar ese sulfato de cobre a obtenerlo metálicamente. Para esto se utiliza las propiedades de la electroquímica. Se pone 2 electrodos y con corriente eléctrica las partículas de cobre se van al cátodo y se obtienen los cátodos de cobre. Por electricidad se obtiene el cobre. ¿En cuánto tiempo se puede recuperar ese terreno luego de el cierre de minas que le dicen, no? El cierre de minas, normalmente de acuerdo a la normatividad, se tiene que hacer en la etapa final del proyecto o años antes, 5 años antes de que tú defines tu cierre de minas y empiezas a trabajarlo gradualmente. Y brevemente, los centros de monitoreo, ¿dónde van a estar ubicados? Ahí van a haber estaciones de monitoreo y puntos de monitoreo para el agua, para el aire, para los suelos. Tenemos en el tema de calidad del aire los polvos en los centros poblados, en la ciudad de Cocachacra,
en Alto Ensenada, y también al norte, cerca de la carretera panamericana. Donde la gente vive, donde están las actividades. Sí, es lo que regula la actividad o la normatividad. Y UEFA, usted tiene que entregar un reporte a UEFA, y según eso separa la actividad. Todos los reportes se entregan a UEFA. Hay monitoreos, si quisiera aprovechar. Estamos contemplando realizar un monitoreo participativo en el que las autoridades, la sociedad civil puedan participar y verificar que los monitoreos están cumpliendo las normas ambientales. Siempre queda corto el tiempo. Yo le invito, ojalá usted acceda a un debate la próxima semana, ¿qué le parece? Con algunos ingenieros que están en contra, ¿no?, del proyecto Tía María. Sería bueno que Saunder siente su posición, ¿no? Con todo gusto. Lo que no se ha podido generar de pronto en las mesas de diálogo, de desarrollo, a ver si lo generamos aquí, en TV Perú Noticias Arequipa. Lo invito entonces y lo coordinamos. Usted se muestra dispuesto. Con todo gusto. Dos cuestiones. Sí, tenemos 10 segundos. 10 segundos. El proyecto es cero efluentes. El proceso productivo, cero efluentes. Es decir, no va a haber ninguna descarga de efluentes o vertimientos del Valle de Tambo o el río Tambo. Cero efluentes. Correcto. Y lo segundo que quiero adicionar, solamente vamos a usar ácido sulfúrico diluido para producir cobre. No vamos a usar cianuro. La próxima semana vamos a seguir completamente conversando sobre el tema y vamos a meternos más en este aspecto más técnico y difícil muchas veces de entender. Ojalá que se pueda utilizar un lenguaje más sencillo y que la población finalmente sea la que va a ser beneficiada, la que se va a involucrar directamente, entienda qué es lo que está pasando con el proyecto Tía María. Para finalizar brevemente, tenemos que agradecer a la Autoridad Autónoma de Majes por su colaboración con el Instituto de Radio y Televisión del Perú, que hace posible la emisión de este programa. Y para nuestros televidentes en Arequipa, mil disculpas, de 3 a 5 de la tarde se va a realizar un mantenimiento técnico a la señal, así que no va a poder vernos, pero luego, por supuesto, esto va para mejor, para que nos pueda seguir viendo vía TV Perú. Muy buenas tardes, permiso.